Bueno, hoy tenemos el último sermón de esta serie. Próximamente estaremos, Dios mediante, el próximo domingo iniciando una nueva serie sobre David, la vida de David. Estaremos predicando del Antiguo Testamento y también algunos pasajes del Nuevo Testamento. Hoy queremos mirar el pasaje de Mateo 25, el último pasaje de lo que se llama el Sermón de los Olivos, con el juicio de las naciones. Descrito en el Evangelio de Mateo, el único evangelio que habla acerca de este juicio. Lo describe como la separación que hace Dios de las ovejas de los cabritos, de las ovejas justas y de los cabritos injustos. Quizás usted ha pensado, bueno, yo creía que habían solo dos juicios. Bueno, a la luz de la Biblia hay tres. Uno, el tribunal de Cristo, que se va a producir inmediatamente después que la iglesia sea arrebatada. En ese juicio no se determina el destino eterno de aquellos que estarán allí porque son todos redimidos. Es conocido como el juicio de las recompensas. Segundo, este juicio de las naciones que va a ocurrir inmediatamente después que el Señor venga, antes del milenio. Y el tercer juicio es el juicio ante el gran trono blanco, que también es un juicio en el que no se determina, tampoco se determina el destino eterno de los que estarán allí, porque los que estarán allí serán todos condenados. Hoy vamos a hablar de este tercer juicio, que como dije, segundo, ocurrirá justo antes que Cristo establezca su reino milenial en la tierra. El discurso, o sea, el juicio, determinará los destinos definitivos y eternos de todos los seres humanos vivos al final de la tribulación. Y no solo eso, sino que a la luz de su contexto, sin dejar de tener aplicación para nosotros hoy, solo aquellos que pertenecen al Rey, los creyentes que han nacido dentro de la familia de Dios, o sea, que son parte de la familia de Dios y que se han convertido en ciudadanos de su reino espiritual, entrarán en ese reino glorioso. Es interesante que este juicio de las naciones no se menciona en ninguno de los otros evangelios. Es un detalle. ¿Por qué? Pensamos que se debe a que Mateo es el único evangelista que se enfoca específicamente en la realeza de Cristo. Por eso mismo Mateo pone un énfasis mucho mayor en todos los aspectos de la segunda venida del Señor que lo que hacen el resto de los evangelios. Porque es precisamente en su regreso que se manifestará el Señor, a diferencia de como vino la primera vez como un humilde siervo, aquel que dice la Biblia en Filipenses capítulo 2, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, vino a morir por los pecadores, no vino en juicio en aquella ocasión, pero sí volverá en juicio. Se manifestará como Rey de Reyes y Señor de Señores, en una consagrada gloria y en un poder real. Pero veamos de qué se trata este juicio. Ante todo, es importante que nos ubiquemos en el contexto en que aparece relatado. Forma parte del capítulo 24 o de los capítulos 24 y 25, específicamente el 25. Pasajes principalmente escatológicos. Ya el Señor estuvo describiendo las señales que se van a verificar durante los 7 años de tribulación. Lo que Él llamó principio de dolores, los primeros 3 años y medio, luego la abominación desoladora en el medio de esa semana, y después los últimos 3 años y medio, que es lo que se llama la gran tribulación. Después de esa gran tribulación, el Señor regresa
Y es ahí, en ese momento, cuando se produce este juicio. Y verán por qué. Verán por qué. Ahora, entendamos algo. No es posible sacar ese juicio de este contexto. Hay grandes diferencias entre este juicio y el llamado juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20. ¿Por qué se produce? ¿De qué se trata? Vamos a ver varias cosas. Ahora, independientemente del contexto en que se encuentra, vamos a hacer aplicaciones muy válidas para nosotros hoy. Como cristianos, como hijos de Dios, aun cuando la interpretación tenga que ver principalmente con los convertidos durante los 7 años de tribulación, no es desacertado aplicarlo a toda la iglesia en sentido general en cuanto a la necesidad de tener una fe auténtica que produce buenas obras. Porque todos los que han leído esta historia, este relato, quizás la primera impresión cuando los leen o cuando lo leen puede ser, parece que estas personas se salvaron por las buenas cosas que hicieron. Nada más lejos de la verdad. Usted no puede tomar un pasaje de la Biblia y arrancarlo de todo el contexto general de las Escrituras con sus enseñanzas. Y las Escrituras enfatizan una y otra vez que la salvación es por fe, no es por obra, pero las obras estarán presentes cuando la fe es auténtica, y de esto es lo que se trata. Primero, la determinación del juicio, verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga, fíjense el contexto, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y dice el verso 32, y serán reunidas delante de él todas las naciones. Primero, el juicio. ¿Cuándo ocurrirá? Cuando el Hijo del Hombre venga. Esta separación entre las ovejas y los cabritos será efectuada por el juez soberano, el Señor Jesucristo. Acuérdense que cuando habla del Hijo del Hombre, está hablando de Jesucristo. Ya él había declarado en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, lo siguiente. En Juan capítulo 5, verso 22 y 23, dice la palabra del Señor, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios el Padre, dice las Escrituras, ha delegado toda autoridad de juicio al Hijo, al Señor Jesucristo. El título Hijo del Hombre es el título más común que Jesús emplea para describirse a sí mismo. El condescendiente, humilde y humillado Hijo del Hombre va a regresar un día glorioso, soberano, reinante, juez, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí él declara claramente que el Hijo del Hombre un día regresará para asumir su lugar como rey y como juez. Va a comenzar en el milenio, reinando literalmente desde el trono de David por 1000 años, en los cuales va a someter a las naciones a su control y poder. Luego esos 1000 años se transformarán en el estado eterno, en que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Cambiará el escenario, pero no cambiará el rey. Seguirá reinando. Y aquí dice que lo hará desde su trono de gloria. El tiempo cuando esto se producirá, cuando venga. ¿Cómo? En su gloria. Pero no va a venir solo. El Señor viene acompañado. ¿Con quién? Aquí dice específicamente, y todos los santos ángeles con él.
Esto va a ser cuando Cristo regrese, al final de la tribulación. No sabemos el momento exacto, no ha sido revelado, pero sí se nos da un detalle importante. Y el detalle es, como dice Mateo 24 y 29, que aparecerá inmediatamente después de la tribulación. Este juicio será instantáneo. Y en ese momento habrá concluido la oportunidad de tener fe. Tal como se describe en la parábola de las vírgenes. Cuando el esposo llega, que dice la Biblia que va a cerrar la puerta. El Señor va a venir con los ejércitos celestiales. Va a regresar con los ángeles que le van a asistir cuando aparezca. No vendrá además solo con sus ángeles. También vendrá con sus santos. En Mateo 24 da más detalles en los versos del 29 al 31. No va a venir con los ángeles, sino también con los santos. Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 4 dice, Colosenses 3:4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces también seréis manifestados con Él en gloria. ¿Quiénes serán esos santos? Bueno, en primer lugar, los santos del Antiguo Testamento, aquellos que murieron en la fe del Mesías, los creyentes que han muerto en Cristo y seguirán muriendo antes del rapto, los creyentes que serán arrebatados en el rapto de la iglesia. Además, allí estarán también los que morirán por su fe durante los 7 años de la tribulación. Son conocidos como los mártires de la tribulación, porque será una época de persecución como nunca antes. Y la sangre de muchos hijos de Dios convertidos durante esos 7 años será derramada. En ese momento, el Hijo se sentará, ¿dónde? En su trono de gloria. Acuérdense que ese será el comienzo del milenio. El milenio relatado en Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 6. Un pasaje que habla del reino del Mesías sobre la tierra, en el que se menciona la palabra milenio 1006 veces. Y no hay manera en que podamos alegorizar ese número. No importa los esfuerzos que hagan aquellos que intentan alegorizarlo, como que si delante del Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Eso es un texto usado como pretexto porque se saca de un contexto en el que de lo que se está hablando es de la gran misericordia que Dios está teniendo con este mundo, permitiendo todavía que la gente se convierta. Como dice la Biblia, que es paciente. Por eso algunos dicen, como se demora en venir. No, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La idea es que cada día que el Señor no viene es una oportunidad más de gracia, pero un día esa oportunidad va a terminar. Y en ese momento serán reunidos delante de Él todas las naciones. ¿De quién está hablando allí? Bueno, de todas las personas que estén vivas en ese momento. A pesar de que en el arrebatamiento ya los creyentes se fueron, la iglesia, durante esos 7 años, ya lo dije, habrá personas que llegarán a creer en Cristo. Será persona de todas las naciones, también judíos que se convertirán y ellos serán el remanente de Dios del que habla Romanos 11, donde dice, y todo Israel será salvo. Cuando dice todo Israel, es todo Israel que cree, el remanente fiel. Bueno, durante ese tiempo también habrán incrédulos, los que han estado sirviendo al anticristo, los que han estado persiguiendo a los cristianos, los que han estado marcados para condenación. Las ovejas representan a los creyentes vivos. Los cabritos
a los incrédulos. Los creyentes serán llevados al reino, preparado desde antes de la fundación del mundo. Esos creyentes vivos van a poblar el milenio. Los incrédulos que estén vivos, todos van a ser exterminados e inmediatamente llevados al infierno, donde esperarán el juicio ante el gran trono blanco. Ahora voy a abundar un poquito más en esto. Estos creyentes son los que van a poblar el milenio. Y además de esos creyentes, que serán cristianos, pero todavía tendrán cuerpos no transformados, cuerpos como el que tenemos hoy, que aunque somos cristianos todavía estamos sujetos a una herencia pecaminosa. También estarán los santos glorificados que vinieron con Cristo. Y creo que literalmente estaremos interactuando con ellos. Para nosotros eso parece algo extraño. Bueno, es extraño si usted no ha meditado seriamente en la revelación bíblica. Y la revelación bíblica nos dice que para Dios esto no es ningún problema. Jesús, después de resucitar, interactuó totalmente con sus discípulos. Tenía un cuerpo, podía hablar, comía, era reconocible. Con un cuerpo semejante llegarán los santos redimidos y estarán interactuando con los creyentes en la tierra. Ese será el milenio. El milenio comenzará solo con creyentes. Ahora hay que tomar en cuenta que esos creyentes van a vivir van a tener una salud de hierro, de verdad. Porque como se habrá revertido en muchos sentidos la maldición del pecado, no totalmente, porque todavía hay pecado, pero la Biblia habla de que la creación va a ser transformada de una manera gloriosa. Los animales van a perder ese instinto agresivo, depredador que tienen unos con otros. Va a ser una manera de vivir muy similar a la que existía antes del pecado, pero todavía habrá pecadores. Entonces tendrán hijos, esos hijos tendrán hijos, y allí comenzará a surgir generaciones que, aunque están viendo a Cristo reinar directamente, no van a creer. Y de ellos serán los que Satanás encontrará para formar su ejército al final de los 1000 años. Esto que le estoy contando no es una historia de ficción. Aparece claramente relatada en Apocalipsis capítulo 20, donde el diablo estará atado, encerrado, con un sello puesto sobre él, para que no engañe más a las naciones. Ahí estará 1000 años. Pero como el diablo no es el responsable del pecado, sino nosotros, al tomar las decisiones que tomamos, todavía habrá pecado. Y por eso es que al final habrá una rebelión. Miren, el milenio es una verdad gloriosa, sumamente atacada, específicamente por un grupo llamado amilenaristas, que dicen que hoy el diablo está atado. Yo no sé en qué mundo viven ellos para sostener semejante opinión, porque sí sabemos que Cristo derrotó al diablo en la cruz, ya es un enemigo sentenciado y condenado, todavía lo que no se ha efectuado su condenación. Y lo que hace hoy está bajo el control soberano de Dios, pero no está precisamente atado. De verdad hay que meterle una cañona a este texto, y digo cañona en buen cubano. O sea, hay que forzar el texto. Pero ¿cómo el diablo, un ser espiritual, lo podemos atar con una cadena? Bueno, vamos a considerar que la cadena sea simbólica. Lo que significa que va a ser arrojado al abismo donde están los espíritus demoníacos y de allí no va a poder salir. Si la cadena no te convence, sigue leyendo conmigo. Será arrojado al abismo, será encerrado, tendrá un sello. ¿Quieres más? No te dice eso que va a estar totalmente anulado. No te dice eso claramente, que no va a engañar más a las naciones. Algo que está haciendo hoy.
Miren, todas las naciones están siendo influenciadas por el diablo. Y todos los sistemas políticos. Así que no se crea que yo vivo enamorado de un sistema político. Lo que sucede es que hay algunos que son más diabólicos que otros, ¿no? Pero la realidad es que el diablo obra, actúa hoy, no está precisamente atado. Bueno, esas personas que poblarán el milenio son las ovejas de este juicio que van a entrar al reino. Si usted no cree en el milenio, necesita revisar todo el Antiguo Testamento, muchísimos pasajes que hablan de un estado glorioso en que la tierra estará y no va a ser precisamente la eternidad, porque en ese estado glorioso la gente se va a morir. Y donde hay muerte, hay pecado. Bueno, ese es el milenio. Ese es el aperitivo, ¿verdad? Antes de la gran comida en la eternidad. Segundo, ¿qué ocurrirá? Una separación. Dice el verso 32, y apartará los unos de los otros como aparta las ovejas de los cabritos. Y luego en el verso de 33 al 46 ofrece más detalles. Ahora iremos sobre el pasaje. Habrá una separación. Entiendan que el Señor usa la palabra ovejas y usa cabritos o cabras. Las ovejas y las cabras a menudo se crían juntas en el Medio Oriente. Las ovejas son dóciles, mientras las cabras son rebeldes y alteran a las ovejas. Pero no se alimentan ni descansan bien juntos. Con frecuencia el pastor tiene que separarlas para hacerlos dormir por la noche. De manera parecida, el Señor dice que va a haber una separación. Pondrá a las ovejas, a los creyentes, a su derecha, el lugar de favor y bendición, pero a los incrédulos los pondrá a su izquierda, el lugar de desaprobación y rechazo. Perdone, es que me acordé de un chiste. Hermano, eso no tiene nada que ver con la Biblia, pero alguien dice que Dios bendice a la derecha y maldice a la izquierda. Vaya, es alguien que lo usa en el sentido de la política, ¿no? Pero aquí la derecha estará allí sus hijos, los redimidos, y a la izquierda los condenados. A los salvos les dará una herencia. Esta herencia es de parte del rey. Verso 34, dirá, venid a los de su derecha, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Primero, ¿quién da el reino? El Padre. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Él conoce, Él elige para que seamos conformados a la imagen de Cristo. Ya está enfatizando que la distribución, la separación y la herencia en el reino se debe a la gracia del Padre, no a las cosas buenas que puedan hacer estas ovejas. Porque hay gente que hace cosas buenas según su perspectiva, pero delante de Dios no tiene valor, porque no son resultados de la fe. A esas personas el Señor les dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora, él menciona 6 aspectos en que se manifestó la autenticidad de la fe de aquellas personas. Tuve hambre, tuve sed, fui forastero, estuve desnudo, estuve enfermo, en la cárcel. Y ustedes obraron para suplir mi necesidad o la de mis ovejas, que es como si lo hiciéramos a Cristo mismo. Recuerde, ellos solo estaban manifestando una fe auténtica. Porque aunque somos salvos por la fe, y lo dice Efesios, capítulo 2, verso 9, y este es un versículo que memorizamos para cuando le vamos a predicar a las personas que entiendan que la salvación no es por ser bueno, es por gracia, no por obras, porque dice para que nadie se gloríe, pero a menudo ignoramos el verso 10.
porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. En otras palabras, si la fe es auténtica, la fe demuestra obras. Obras. Señor, le preguntarán, ¿cuándo hicimos estas cosas por ti? Y él responderá, de cierto os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Los hermanos más pequeños, en esta ocasión, se refiere a todos los hijos de Dios convertidos. Algunos solo lo aplican a Israel, pero creo que todo esto, a los judíos convertidos, todo esto se refiere a todos aquellos creyentes que durante aquellos terribles 7 años, en especial los últimos 3, estarán sometidos a una persecución espantosa. Y debido a la identidad que tienen con Cristo, a menudo estarán hambrientos, sedientos, sin abrigo, sin ropa decente, enfermos, en la cárcel, alejados, marginados, perseguidos por la sociedad. Y otros hermanos en la fe demostrarán su auténtica fe supliendo las necesidades, unos a otros. El amor de Cristo de manera horizontal, como resultado del amor que ha sido derramado en los corazones. Estas personas, repito, se salvarán simplemente por la gracia del Señor, pero una fe verdadera iluminará al mundo en aquellos días tan, pero tan oscuros. Pero asimismo habrán otros que serán condenados. A los de la izquierda el rey le dirá, apartaos malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y los ángeles. Aquí encontramos un detalle, el infierno no es el reino de Satanás. El diablo no es el rey del infierno. El diablo irá al infierno a estar condenado. Los demonios, a quienes se mencionan aquí como ángeles, irán al infierno para ser condenados. Los impíos, los que han rechazado a Jesús, los que no han tenido una fe auténtica, terminarán allí por su decisión. La Biblia habla de que serán malditos, malditos. Un lugar de aislamiento eterno, un lugar de aflicción eterna, un lugar sin alivio ni respiro. ¿Y por qué?, preguntarán ellos. Porque cuando tuve hambre, tuve sed, fui forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel, ustedes no me sirvieron. En otras palabras, ustedes me persiguieron. Ustedes me asesinaron o asesinaron a mis hijos, ¿verdad? Los mártires de la tribulación. Recuerden algo, cuando Pablo iba en el camino a Damasco, que se encontró con Jesús, él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿A quién iba persiguiendo Saulo? A los creyentes. Iba con cartas de los sacerdotes para perseguir a los que creían en el camino de Jesucristo y darles muerte. Y Jesús se identifica con su pueblo. Hacerle eso a su pueblo es hacérselo a Jesús. Atacar a los cristianos, encerrarlos, perseguirlos, es perseguir a Cristo. Y habrá juicio. Hoy la gente cree que puede escapar impunemente a su maldad. Una y otra vez rechazan a Dios. Una y otra vez le dan la espalda. Una y otra vez pisotean sus valores, sus enseñanzas. Se burlan descarada y abiertamente del cristianismo. Y nada ocurre. Nada ocurre. Un día el Señor va a regresar y habrá juicio. Y sí hay un infierno. Sí habrá una condenación. Y aquellos que rechacen a Cristo como Salvador lo tendrán que enfrentar como juez. Miren, el pasaje de Mateo 25 no deja el menor lugar
para que se interprete de una manera diferente que no sea condenación eterna. Fíjense lo que dice el verso 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Yo no veo aquí sueño, no van a dormir. No veo aniquilación. El término eterno se usa en griego para vida eterna y el mismo término se emplea castigo eterno para condenación, es decir, que ambos son lugares donde habrá eternidad. Eternidad. Si los creyentes estarán en el cielo con Dios para siempre, los perdidos estarán por siempre con el diablo en el infierno y no se van a divertir. El infierno no es un lugar para divertirse. No es allí para disfrutar de sus amigotes pervertidos y corrompidos. El infierno es un lugar de condenación. Mientras más lo estudio en la Biblia, más claro se me hace esta realidad. Ellos inmediatamente serán muertos y sus almas serán enviadas al infierno a esperar el juicio ante el gran trono blanco. Irán al mismo lugar donde están aquellos que hoy se mueren sin Jesucristo, que no es precisamente el lago de fuego, porque el lago de fuego será el lugar final a donde serán lanzados allí todos los condenados. Pero la oportunidad es ahora. La oportunidad es hoy. Puede que no entiendas muy bien todos los detalles que te he dejado, pero es importante que entiendas algo que es básico. Un día el Señor va a regresar. Un día volverá a hacer juicio. La Biblia dice que las personas que mueren hoy sin Cristo están condenados. La Biblia afirma categóricamente que aquellos que mueren con Cristo como Señor y Salvador no tienen ninguna condenación. La pregunta ¿es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo tu Señor? Después que muera no habrá oportunidad. Para ti la oportunidad puede terminar hoy mismo. No tenemos garantía de qué ocurrirá en las próximas semanas, ni siquiera las próximas horas. Por eso cada uno debe estar preparado. Piénselo. Dios hizo todo por salvarnos. Ese todo se puede poner en un solo nombre: Jesucristo. Lo ofreció por ti y por mí. A morir en tu lugar, porque el juez justo no podía ignorar la desobediencia de sus hijos. No podía ignorar el quebrantamiento de la ley. Miren, hermano, en el plano humano, un juez que se respete y que respete las leyes no va a ignorar la rebeldía de un condenado. No puede. Y si eso es en el plano humano, ¿qué podemos esperar del Dios Santo? Yo estaba mirando el video del juicio de un adolescente que un día con otro, quizás en medio de su crisis de la adolescencia, un día salió y asesinó a un joven por un par de zapatos. Le disparó en la cabeza. Estuvo varios años en la cárcel, varios meses, no sé exactamente, hasta que tuvo que comparecer delante del juez. Parece que el abogado defensor que tenía ya lo había emocionado, diciéndole que era probable que saliera en libertad porque era menor. Pero si ustedes ven la actitud con la que ese muchacho se aparece ante el juez, riéndose, mirando para la familia de la víctima y regodeándose en lo que había hecho, que parecía que estaba en una fiesta. Había cometido un homicidio y de hecho se para a hablar, parece que le dieron una oportunidad y dijo: yo tengo la seguridad de que pronto voy a estar en mi casa. Pero cuando llegó la hora del juez de hablar,
dijo, en tantos años que yo llevo en este cargo, no había visto a una persona tan desvergonzada y con una frialdad tan grande. Tú llegaste aquí con esa cara, no has dejado de enseñar los dientes, como si hubieras hecho algo gracioso. Quiero darte esta noticia. Vas a ser condenado como un adulto y haré todo lo posible para que pases el resto de tus días en la cárcel. Al muchacho se le congeló la risa. La actitud arrogante y soberbia acabó. Luego el abogado defensor trató de defenderlo diciendo, es que él tiene una crisis, un problema nervioso, él no quería ofender a la familia de la víctima, solamente es un adolescente. Y el juez le dijo, ¿sabe qué? No creo nada de lo que me estás diciendo. Va a ser condenado. Y así fue. Hoy está cumpliendo su condena en la cárcel, cadena perpetua. Ese es el Dios, ese es el juez humano. ¿Por qué creemos que Dios es diferente? Si Dios es perfecto, es amor, incuestionablemente. La prueba es que envió a Jesucristo, pero es santo. Y no puede ignorar la maldad humana, sobre todo porque le costó la sangre de su Hijo. Él va a regresar y en ese día, en ese glorioso día, por primera vez las cosas estarán en este mundo como deben estar. Mientras ese día no llegue, no espere que Estados Unidos se convierta en un paraíso. No espere que ningún político, sea de izquierda o de derecha, salve a América. No podrán. Las cosas dice que estarán de mal en peor, porque el problema del corazón humano es el pecado, la maldad. Y el único que puede proveer solución para eso es Jesucristo. Mientras tanto, aquellos que ofenden a Dios, que se burlan de Dios, que se burlan de las enseñanzas de su palabra, Él los ve y va a hacer juicio. ¿De qué bando vas a estar? ¿En qué lugar estarás? ¿Eres una oveja o una cabra? Bueno, Dios lo sabe. Lo importante es que tú estés claro lo que va a suceder contigo. Hoy vamos a ver precisamente lo que Dios fue capaz de hacer para darnos salvación en Cristo Jesús. Hoy vamos a meditar en la Santa Cena y el valor que tiene este acto para recordarnos una y otra vez, cada vez que la celebremos, que Dios nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros.